19:19, seguimos nosotros en Puntos de Vista en esta tarde en la que le adelantábamos ya un par de temas que vamos a desarrollar y arrancamos con el primero, que tiene que ver con la inseguridad, pero vamos a mirar un poco el punto de vista también del crimen organizado, un crimen organizado que en algún momento se quiso concentrar en algunas zonas donde aparentemente continúa, pero que esto también se ha extendido a muchos puntos del país. Y obviamente el sábado hubo un hecho que, además de lamentar, genera muchísima preocupación. Y nuevamente se habla de eso. Es como que pasa algo similar, se calman las aguas, termina un poco, termina la reacción inclusive, y después vuelve a saltar otro caso. Cuando se vio la primera cámara del costado de la calle Pitiantuta, sí, la gente comentó y se indignó. Sí. Después aparece una cámara que se ve donde se muestra más que esta. Y ahí la gente empezó a reaccionar todavía más. Porque se toma como conciencia de qué estamos hablando. A veces no alcanza con la imagen de un supermercado que la gente conoce además. Claro. Pero miren lo que pudo haber sido esto a nivel de tragedia, porque ya pasó. Nadie tiene, la muerte de inocentes se dice, nadie tiene derecho a morir así. No. Ni el más involucrado en el narco. Esta no es la forma en un país. Por sobre todo lo que alarma también, no solamente que ocurra aquí en Asunción, sino que se den las famosas víctimas colaterales, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y ya tenemos... Así que interesantísimo lo que se viene, ¿eh? Sí, ya tenemos por eso a nuestros invitados en piso. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado venir esta noche. El doctor Juan Martens, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Y también el suboficial superior, ya hoy día jubilado, nos estaba comentando Epifanio Barreto, analista de seguridad, con una vasta trayectoria también en seguridad nacional, en inteligencia también. Don Epifanio, ¿cómo le va? Sí es. Encantado y placer estar en el programa. Arrancamos la charla entonces sobre esta base que tenemos. No sé si decir que hemos llegado a un punto, si ya pasamos momentos delicados como este, si se van a seguir reiterando. ¿Qué mirada tienen sobre lo que pasó el sábado en particular? Si es parte de unos hechos de los que tenemos que acostumbrarnos o es como que llegamos a un límite con el atentado del supermercado. Yo creo que hay una frase que dice que cuando más organizado es el crimen, menos violencia engendra, ¿verdad? Y pasa que en ciertas zonas específicas del país, la pirámide criminal, si la comparamos con la pirámide jurídica de Kelsen, está invertida. Entonces, no hay una sola cabeza. Vamos a administrar realidades, no deseos. Hay una sola cabeza, como ocurría, por ejemplo, años atrás, donde habían personas que acaparaban el poder y hacían y deshacían de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Esa pirámide actualmente está invertida porque hace que haya una pelea entre grupos y estos asesinatos son parte de esa pelea por acaparar zonas, logística, pistas de aviación, el mercado, la provisión, especialmente el tema del narcotráfico. No hay que soslayar que Edson Salinas era una persona vinculada o sospechada, al menos, o investigada en algunos casos por el tema del narcotráfico, ¿verdad? Si bien yo no sé si él está procesado en alguna causa por narcotráfico, sí tuvo una causa en el Brasil por el tema de armas, ¿verdad? O sea que evidentemente que... Y después ya sufrió varios atentados. Este no es el primer atentado que él sufre. Su casa recibió más de 500 impactos de armas, acá dice de grueso calibre, que en realidad no es tanto así, pero vamos a llamarle a la forma que la gente la describe, ¿verdad? Y también en otra oportunidad ocurrió y se introdujo en una dependencia policial escapando ya de otros sicarios, ¿verdad? A mí en realidad me preocupa el traslado, porque yo trabajé mucho en Pedro Juan y el sicariato en Pedro Juan, entre comillas, es más fácil, porque vos cometés, Pedro Juan tiene 3 calles, vos cometés un acto de homicidio, pasás a pie, el otro lado te sentás, pones una silla plegadiza y tomás una cerveza y mirá cómo levantan el cadáver, porque ya es otro país. Sin embargo aquí, si son... Estos vinieron detrás de él, vinieron de esa zona. Acá la frontera Brasil más cercana es 320 kilómetros hacia acá, hacia Ciudad del Este, y otros 300 hacia Salto del Guairá y 500 en Pedro Juan. No es fácil desde el punto de vista operativo para un sicario cometer un delito de este tipo aquí. Es más, casi todos los casos de sicariato que se dieron en Asunción por parte de grupos fueron
fueron aclarados. ¿Se acuerdan del caso del muchacho este que murió su hijo y se suicidó? Bueno, sí, todos sí. esos fueron detenidos. ¿Por qué? Porque evidentemente que ellos no van a salir corriendo, porque se hace el operativo ese rojo que más tiene cierta efectividad. Entonces, normalmente ellos esperan un tiempo antes de salir, ¿verdad? Y esa espera puede traducirse en detenciones, como creo que ahora se dieron algunas cosas, bueno. Pero el crimen organizado como tal no es un fenómeno de hoy, de ayer. Pero no creció, ¿te parece? Sí, no, yo creo más que crecer, se expandió, y hay que sumarle un aspecto que es el tema de lo que en la comunicación actualmente se llama la aldea global. Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una cámara. Yo recuerdo que yo estaba en Pedro Juan, hubo una balacera y yo escuché los disparos. Y yo digo, bueno, voy a esperar, voy a escuchar por radio qué pasa. Y cuando antes de yo llegar, había ya un tipo que estaba filmando en vivo el cuerpo acribillado, era un brasilero, creo. Entonces eso ya se viralizó, el efecto se multiplica, ¿verdad? Porque no se olviden que uno de los primeros casos de sicariato ocurrió en 1991 y la víctima fue Santiago Leguizamón. En esa época no había celulares, creo que nosotros nos enteramos una hora después, o no sé. No es lo mismo, ¿verdad? Ahora ustedes ven, ustedes mismos están viendo ahí que cómo se le mató, están las filmaciones. En todas partes, la cámara, el gran hermano, como le llaman, está en todos lados. Entonces, el efecto se multiplica. Un entendido en terrorismo decía que el terrorismo no es que vos lleves 2 aviones a estrellar contra las Torres Gemelas. El terrorismo se configura en el momento en que yo, sentado en mi casa, observo ese hecho y digo, pucha, si yo estaba ahí me iba a pasar lo mismo. Tengo miedo. Claro, ahí se cierra el círculo del terror. Ahora una cosita nomás antes de darle paso también al doctor. Interesante eso. Cuanto menos organizado el crimen es más violento. Cuanto más organizado es el crimen, es menos violento. Y te pongo un ejemplo. El caso de Lavallato y Odebrecht, que involucró a 12 países y movilizó dinero, pero 1000 veces más que el narcotráfico. ¿Sabes cuántos muertos tuvo? ¿Cuánto? 4. 3 se suicidaron y a uno se le encontró suicidado o le suicidaron. Nunca se determinó. Pero solamente 4. Con todos los millones que se movió, con todo el dinero que eso significó en materia de corrupción, sea lo que sea. Sin embargo, aquí, si voy a analizar la cantidad de muertos vinculados al tema del narcotráfico, es porque justamente eso, el crimen organizado no está organizado. No sé si entienden la dicotomía a la que yo quiero llegar. Sí. El crimen de guantes blancos, como se llamaba el tema de Odebrecht, el tema de Lavallato, no es lo mismo, pero de igual manera es un crimen organizado. Porque el concepto jurídico del crimen organizado universalmente aceptado es que hay un grupo de personas que realizan distintas funciones en un ámbito criminal, se le designan funciones específicas, rangos, y se sostienen en el tiempo. Esa es la definición que más o menos es aceptada. Palabra más, palabra menos. Yo no soy abogado, soy licenciado en periodismo y tengo una maestría que estoy terminando en comunicación por la UCA, y aprendí que los conceptos hay que saberlos manejar. El doctor a lo mejor tiene un concepto distinto de lo que es el crimen organizado, ¿verdad? Él también estuvo en la zona la zona roja, la zona silenciada que se llama, donde operan el crimen organizado. Él no me vio, pero yo sí a él, ¿verdad? Porque yo trabajaba donde él se iba, ¿verdad? Claro. Por eso yo digo que el crimen, hay que partir de la base de que anteriormente eran zonas bien diferenciadas. La expansión es peligrosa, porque hay una expansión a nivel interno y externo. Ahora PCC está en Colombia, en Bolivia, el PCC está en Argentina, el PCC está aquí, no solamente en el Brasil. Entonces, eso es peligroso. Pero también se expande así, llega a otros puntos en donde no solía Esto, por ejemplo, yo te cuento, el PCC tiene un sistema, unas reglas que ahora, por ejemplo, ya no se cumplen. Por eso yo entiendo que hay un quiebre dentro del PCC entre los antiguos fundadores del PCC, que se llaman Sintonía Final, y los nuevos integrantes. Esto no es usual que ocurra de parte del PCC,
Porque el PCC tiene unas reglas. Si vos no cumplís esas reglas y sos parte del PCC, sos el firme candidato a engrosar la lista de eliminado, porque es una regla que se cumple sí o sí. Juan, perdón, doctor, ¿qué opinión tiene con lo que estamos hablando en cuanto a la organización del crimen, lo que pasó el sábado también? Comparto gran parte de las explicaciones que hacía aquí el compañero del panel, pero yo quiero insistir en una cuestión central, ¿no? Todo esto es posible porque hay una inacción del Estado, pero sí tenemos, y él bien también lo ratifica, un control de la policía absoluto en el territorio. La Policía Nacional es una institución presente en cada rincón de nuestro país y que recoge y procesa muchísima información. El problema es que esa información generalmente no se usa con fines de cumplimiento normativo, sino que se usa con fines extorsivos, para cobrar, para enriquecerse, ¿verdad? Este concepto tampoco es novedoso. Ya Michel Mise, un criminólogo brasileño que estudia el caso de Río de Janeiro, lo llama venta de mercancías políticas. Y él sostiene que el éxito de la criminalidad organizada o de guante blanco o esta violenta vinculada al PCC, Comando Vermelho, consiste en esa posibilidad que tiene de comprar información, de comprar el silencio o la inacción policial. Y esto nos explica un poco del por qué Ederson seguía libre, ¿no? Ya en el 2018 la policía lo tenía registrada con fotografías, le pasé a Alicia una fotografía ahí está, de Iguazú con Leví, el gran jefe de la frontera en ese momento, finales del 2018. Adriano Leví Felicio. Fabricio. Felicio. Entonces, él es el hermano de uno de los fundadores del PCC. No, espera, el punto es que estos dos estaban siendo seguidos por la policía, la policía tenía información sobre ellos, vino el pedido de Brasil para que él sea detenido y extraditado, así lo fue, sin embargo el otro no. Esta fotografía es de la policía, un oficial de inteligencia es el que hizo esta fotografía, pero sin embargo esto no se procesó en términos institucionales. ¿Cuál debería ser ese proceso? Y el proceso es abrir una causa, realizar una investigación, comunicar a las instituciones, o sea, construir el caso. El caso no es que aparece, el caso se construye. Entonces, este gran avance que tenemos de esta criminalidad violenta, organizada, que produjo varios asesinatos en los últimos años, en el barrio donde le mataron a Ariguazú el sábado, le habían matado también a Schwarman, ¿recuerdan? Sí. En esa misma zona usaron AK-47, usaron fusiles 5.56. En el otro barrio, Ucuazatí, también tuvimos ataques en el 2017 y en ese barrio cerca le agarraron a Pizca. O sea, sí, el gran administrador del PCC. ¿Qué nos dicen todos estos datos? De que efectivamente Asunción es un centro logístico y también es un centro de resguardo. ¿Y por qué? Por la inacción institucional. Pues esto les contaba esto de la venta de mercancías políticas. No es ausencia. No es ausencia, claro que no es ausencia. Es venta de mercancías políticas. O sea, es esa información privilegiada que junta la policía, la Senat o el Ministerio Público, que no es puesta al servicio de cumplimiento normativo, sino que para chantaje y para extorsiones y para enriquecimiento personal. Es decir, a los grandes criminales le venden esta información para que ellos estén seguros. Claro, y ahí tenemos por qué la Contraloría General de la República nos hace un análisis de consistencia de los bienes de los grandes comisarios, de los grandes fiscales, sus ingresos y egresos y cómo viven. La otra pregunta que nos hacemos es cómo este señor se movía en una camioneta sin chapa. Si es que vino desde Pedro Juan, ¿cómo es que recorrió 500 kilómetros y ningún control lo capturó? Se iba tan impunemente a llevarle a su novia a la peluquería un sábado a la tarde como cualquier persona de bien. O sea, estamos hablando, por tanto, ante una cuestión central, creo, más que nada, ¿no? Es que tenemos un Estado funcional, instituciones de seguridad y justicia funcionales al crecimiento del crimen organizado. Y como decía aquí el compañero de la mesa, ¿no? Pero Juan, hoy está como que muy controlada, la gente se está replicando. ¿Y dónde se están yendo? Al Chaco. Entonces, Asunción queda incluso más cerca del Chaco, accesos más directos al Chaco. Las últimas incautaciones que se hicieron de cocaína en Europa, ¿de dónde salieron? Asunción y el Departamento Central. Entonces, todo esto nos lleva a decir, el Zócalo que decían, Asunción es la capital del crimen organizado, del lavado de dinero y de la protección institucional que muchas veces tienen estas personas. Si tienen esa protección institucional,
que les permite andar a sus anchas quizás en Asunción o en otros puntos del país, para no centrarnos tanto en la capital. Pero ¿Por así qué ocurrió andan este desde caso? hace mucho tiempo en Pedro Juan, así andan Claro. mucho tiempo en Saltos del Guairá, así andan desde hace mucho tiempo en Ciudad del Este, pero para aquí era un poco más novedoso. Pero doctor, si le venden información Sí. a personajes como este hombre, Silencio, información, Claro. inacción. pero si le venden eso, ¿cómo es que le termina pasando esto Y finalmente? por esto es lo que él bien lo explicaba, o sea, las disputas que se dan en esta pirámide o en estas rencillas que van teniendo uno u otro, terminan, claro, matando, porque no es un canal uniforme esta venta, son varias bocas de información que muchas veces se venden a grupos contrapuestos. Entonces, y cuando un grupo organizado como el PCC decreta la muerte de alguien, esa muerte se cumple. Esta muerte, como la de Schwarzman o otras muertes, la de Icuazatí que estaba mencionando, esto es porque le encontraron ahí en el supermercado o hay un mensaje del lugar, de la forma, porque uno supone que es Para mí hay bastante un mensaje riesgo en la eso. forma, o sea, en el caso este, Porque es muy riesgoso ir a España y Pitiantuta. Lo que pasa es que el tipo andaba muy cuidado y no había forma de liquidarlo y la decisión ya estaba tomada. Entonces, cuando vemos que se cae y le disparan a la cabeza muchos tiros, o sea, es un mensaje también de que nadie puede estar por encima de estas decisiones institucionales, ¿no? Yo creo que, no sé, el lugar de la hora era el momento oportuno, Donde nada estaba más, y no importa dónde sea, porque ya hemos conversado, hemos adquirido cierta protección, tenemos permiso para realizar. Entonces, ese es un problema que tenemos que hacer una revolución y un cambio profundo en nuestros sistemas de seguridad y justicia y en el sistema de acopio de información. O sea, el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional no funciona. ¿Cuántos policías son o fueron dados de baja en los últimos años? El comandante informaba que en los últimos 5 años no pasaban 20. Y muchos incluso estaban vinculados solamente al consumo de sustancias estupefacientes y no a una investigación eficaz que permita determinar irregularidades. Entonces, mientras esto exista, lastimosamente, vamos a seguir teniendo crecimiento de criminalidad organizada. Yo quiero hacer la consulta también, aprovechando la presencia del señor Epifanio. Lo que dice el doctor, esta corrupción generalizada que vende información, ¿cómo lo toma usted que formó parte de la institución policial? Como se dice vulgarmente, yo no puedo sustraerme al hecho de que yo fui parte de la institución durante 31 años. Creo que hay 25.000 policías. Eso de que 25.000 policías activos aproximadamente hay. Eso de que hay alguien capaz de comprarle a 25.000 policías. No. ¿Pero ya una mayoría? No. Pues recordemos que la policía es una institución jerárquica. Y Martín, vos no conocés la institución policial por dentro. Disculpame, lo vengo estudiando hace bastante tiempo. Hoy hay gente haciendo guardia en un cruce de Arroyito porque desobedeció una orden de protección a un narco en Amambay. Hay gente que está procesada porque era la encargada de juntar dinero para el jefe no está procesado, pero sí el suboficial está procesado. Entonces, no podemos desconocer, y a mí me parece absurdo que empecemos a hablar desconociendo que la Policía Nacional es una policía que necesita sanearse. O sea, pero obvio que hay policía no buena y que desconoce, está creo que el corrompida, señor ¿verdad? Epifanio. Entonces, me parece absurdo negar la corrupción policial cuando la policía implanta pruebas, implanta drogas, cuando la policía mata a gente. O sea, pero por favor, vamos a hablar de realidades. Yo tengo estoy por tener 2 títulos universitarios y tengo... No una cuestión de títulos, sino de hechos. Esperan a escuchar. De hechos. Yo voy a tener, yo tengo summa cum laude en la mejor universidad de la policía del mundo, que es la calle. Yo estuve en la calle, ¿verdad? Yo no voy a negar que hay corrupción, porque eso es evidente, ¿verdad? Pero generalizar, tomar a la institución... nadie está generalizando. Que los jefes yo te dejé den hablar. información Si política, va ese a es ser el un punto. monólogo, metele No, vos, no es un monólogo, No, y te entonces digo déjame más. hablar. No me Yo también tengo... No. Yo te he explicado, yo hablo con el conocimiento de una persona que estuvo adentro. Yo jamás, nadie me dijo a mí, no hagas esto, no hagas aquello, porque yo tengo mis principios. ¿Verdad? Yo fui formado con un principio básico que es hacer el bien para el que hace bien. Y el que hace mal, bueno, se la verá con la justicia. Yo no soy, para empezarlo, yo soy ateo, no creo en Dios. Entonces, no soy quien va para castigar. Para eso está la justicia. Y después,
vos mezclas aspectos aquí. La parte preventiva está a cargo de la policía. La parte investigativa es, como lo dice la Constitución, una cosa de la Fiscalía. Ahora, vamos a hablar de corrupción. La corrupción es un mal endémico en nuestro país. ¿Acaso no hay diputados procesados? O sea que no nos vayas a otorgar a nosotros el monopolio de la corrupción, Martín, porque estás equivocado. El país está inserto. Tenemos el vicepresidente de la República fue designado como significativamente corrupto. Un expresidente de la misma manera. Y vos te enfocás en la policía. Yo te sigo. Solo pensar, yo digo, si yo te invito a que vayas a alguna comisaría, vos recorriste algunas comisarías. Yo sé, vos hiciste un trabajo relativo a y vos ves cómo vive el personal policial ahí. Muy mal. Y bueno, entonces, vos querés que el tipo sea... algunos se venden incluso muy baratos porque hay jefe que le da órdenes de que tiene que juntar dinero y que si no junta dinero es trasladado. O hay jefes que le dicen que hay que pagar para ir a determinado sitio. Entonces, yo no estoy diciendo y conozco efectivos policiales que han estudiado, que tienen maestrías que son arrinconados porque no se meten en el esquema. Bueno. Entonces, ese es un problema. Yo no estoy diciendo la policía yo te voy a hacer en general, ¿no? Hay gente muy buena, que no encuentra espacio porque lo que copan vamos a buscar un punto y es eso lo que yo digo. Yo lo que sostengo. Y está bien. Yo no digo que cambies de opinión. Yo lo que te pido es que no englobes a todos. Es que entendiste mal o me expresé mal. Yo no le englobo. Disculpame si entendí mal, pero no es así. Muy buena policía. Hay muchas. Yo, por ejemplo, para mí, la división de homicidio de la policía paraguaya es una de las mejores que yo. Homicidio. ¿Verdad? La parte de inteligencia también. Porque inteligencia no es operativa. Un hombre de inteligencia no te vaya a detener. El informe de inteligencia es potencial. No tiene la solidez, la consistencia de una prueba ni de un informe judicial. Es potencial. Puede ser, se dice, la foto que vos publicaste ahí, ¿verdad? Le muestra a un alto miembro del PCC, hoy extraditado con Iguazú. Pero, ¿y después? ¿En qué se convirtió esa información? ¿Por qué no, pero explícame vos sos abogado. No, pregunto, ¿por qué no se convirtió ¿Qué delito comete Iguazú? Reunirse Lo que yo estoy mostrando es que la policía tiene información que puede permitirle recoger información, que hay gente que se jugó el pellejo sacando esa foto, oficiales de la policía, pero que pasan a niveles superiores y que estos cajonean esta información. Entonces, ese es el problema que yo pongo de manifiesto. De lo contrario, no hubiésemos tenido avance de la criminalidad organizada en nuestro país. Yo creo que estoy más que seguro que Iguazú estaba siendo objeto de alguna investigación que estaba siguiendo su curso, justamente por lo que vos decís. 18, 19, 20, 21, 22, 5 años después no dio resultados. Los plazos investigativos lo dispone, ya te digo, la Fiscalía. Una pregunta nomás con respecto a este atentado en particular. ¿Este hecho es factible que ocurra como ocurrió? Que una persona que podría haber estado bajo investigación como en Iguazú y los sicarios se muevan con esta libertad sin algún tipo de protección policial. Bueno, si uno analiza el accionar criminal de un sicario en Pedro Juan Caballero y en cualquier otro punto fronterizo donde su fuga es mucho más rápida, se va a dar cuenta de que no es lo mismo cometer un hecho ahí que aquí. Evidentemente que va a tener un lugar, una casa segura, habrá tenido información privilegiada de que este muchacho, este señor, iba a estar ahí, o también no podemos descuidar de que se haya dado casualmente, porque convengamos que regalarse, entre comillas, en la jerga policial, como lo hizo este señor, irse a un supermercado, después de que ya fue objeto de varios atentados, me parece cuanto menos, no sé. No puede haber una entrega. Y puede ser, ese tema, por ejemplo, ocurre mucho a nivel de la mafia. Vos tenés, entre comillas, tu secretario y tus secretarios son visitados por otros grupos, te dice, tenés que contarnos dónde va a estar tu patrón tal hora. Si no, matamos a toda tu familia y te vivimos a vos. Entonces, tu secretario mismo, entre comillas, te delata y dice, va a estar en tal parte. Puede ser una posibilidad, ¿verdad? Ahora, yo lo que no pretendo es tapar el sol con el dedo. De que existe la corrupción, existe. No es un monopolio de la policía, es el crimen organizado, es un fenómeno social y tiene que ser tratado como tal, no solamente desde el punto de vista represivo, sino también en el contexto amplio.
¿Por qué se origina? ¿Por qué nosotros no tenemos radares? No sé si vos sabés, Martín, pero Brasil colocó radares en Murtiño. Porque hay narcos en el Congreso. O sea, esa es una aplicación. Bueno, esa es tu explicación. A mí no me consta. O sea, que yo no, y seguramente muchos van a llegar después del 30 de abril y no vamos a tener plata para comprar radares. Estoy más que seguro que en eso te doy la razón. Es un problema. Sí, es un problema estructural. Es un problema estructural en donde la policía es responsable, al igual que la Senat, al igual que el Ministerio Público y al igual que todo el contexto, incluso social, porque toleramos nosotros gente que se convierte rica de la noche a la mañana, participamos en actos públicos, no tenemos problemas, lo vemos como un incluso, iletrado y teico, teico ni enriquece, o sea, no hay un rechazo social y esto nos habla de lo que planteaba Diego hace rato, o sea, esto no es algo nuevo. En los 60 nosotros ya teníamos crimen organizado llevando con aviones de LAT droga a Estados Unidos, entonces es algo que hace bastante tiempo está ocurriendo y necesitamos construir una reacción social interinstitucional y por sobre todo coordinada. Porque uno ve que no, en general estas espirales de violencia no terminan así nomás. Y lleva tiempo. Yo creo que en la zona de Pedro Juan, básicamente Capitán Vado, Pedro Juan y algunas zonas de Canindeyú, el tema principal era el tráfico de marihuana. Si eso se llega a legalizar, muchas estructuras van a caer, ¿verdad? Porque hace poco se hizo una conmemoración por, creo que en San Pedro de la cosecha. La cosecha, perfecto, ¿verdad? Con fines industriales creo que era esa. Sí. Bueno, entonces, ahora, pasamos al otro tema, la cocaína. ¿De dónde viene la cocaína? Lo que viene de Bolivia no es cocaína, es pasta base de cocaína. Lo que viene de la cocaína pura viene o de Perú o de Colombia. 1 kilo de pasta base de cocaína en Bolivia cuesta $1.500. Ese mismo producto puesto acá, sumándole el costo del flete, del piloto, la pista, llega a $2.500. Se procesa acá en algún laboratorio y llega al mercado de San Pablo, del cual a veces queda ahí, una parte va a Europa o el destino actual creo que es África, ¿verdad? Y Amberes, que es la capital mundial de los contenedores, es lógicamente donde se convergen todas las cargas que salen de aquí, que van con destino a Europa, ¿verdad? A mí no me extraña que vos me digas que es acá, como lógico, los puertos habilitados para la exportación están acá. Vos no podés exportar de puerto de Concepción nada, tenés que traer acá, en los puertos privados, en los puertos. O sea, la legalización puede ser una vía. En el tema de la marihuana yo creo que tiende hacia ahí, que tarde o temprano eso se va a acabar. Pero ahora, con la cocaína no. La cocaína no. La cocaína es prácticamente imposible que se legalice porque en algunos estados como en Holanda, por ejemplo, ven a la marihuana como una droga recreativa, lo ponen al mismo nivel que el cigarrillo, el alcohol, una cosa así, ¿verdad? Don Epifanio, yo tengo una pregunta para ambos. Porque escuché más o menos ya el planteamiento del doctor Martens también, pero ¿quién podría estar interesado en la muerte del Iguazú? ¿Quién podría estar interesado en cometer este tipo de hechos? ¿Facciones dentro del propio PCC o por fuera? En Pedro Juan Caballero, después del fallecimiento de don Jorge Rafao, aparecieron varias personas tratando de copar el lugar que él tenía. La mayoría fueron detenidos, otros fueron muertos. Entonces ahí era que yo hablaba de la pirámide invertida. Sí. Hay varios grupos que se pelean entre sí y se pelean por cuestiones que para nosotros resultan hasta inclusive jocosas, por mujeres. Bueno, la verdad que a algunos no es tan jocoso eso, ¿verdad? Pero se pelean por mujeres, pero también se pelean por el tema logístico. Territorial. Claro, cuando hablamos de logística hablamos de pistas, de mercado, de compra y de mercado de venta, hablamos de operativos, porque viene un avión y vos tenés que tener a alguien en pista que te cargue el combustible. Es todo un proceso que empieza en el lugar donde se envía la droga y termina en el mercado final, que es Brasil o aquí, que se embala entre los productos que normalmente se exportan, ¿verdad? Yo lo que veo para mí, yo estoy voy a decir, yo no es que no comparta lo que sostiene acá el doctor. Lo que a mí no me gusta es el adjudicarnos, digo, porque yo me siento todavía policía, el monopolio de la corrupción. Y las informaciones que vos tenés con relación a hechos concretos de corrupción, yo creo
que si pretendemos avanzar hacia un Estado serio, tendría que presentar en los lugares donde corresponde. Porque aquí ni el señor ni la señorita creo que tienen la capacidad de solucionar un problema relacionado a un caso de corrupción policial. Sí, la fiscalía, o sí... Fue un acto terrorista este. Para mí, desde el punto de vista de la definición de tal, sí. Se puede calificar como un acto de terrorismo. Doctor, ¿y usted? ¿Quién está detrás de esto? Pasa que él molestaba mucho al statu quo en Pedro Juan. Entonces, a partir de allí podemos empezar a hipotetizar. Estuvo muy relacionado con alta jerarquía del PSC, luego ya perdió la confianza por decisiones que fue tomando de manera individual. Entonces, incluso el PSC podría estar detrás de la muerte, pero como bien se dijo, ¿no? Allí hay grupos en disputa y en la medida que eliminan a sus adversarios, adquieren poder, es otra hipótesis viable, ¿verdad? Entonces, forma parte de este contexto de grandes grupos que quieren constituirse en decisores y actores de una plaza criminal que debe ser manejada y es una forma de gobernar. O sea, la gobernanza criminal forma parte de una pedagogía de la violencia. Doctor. Matar para meter miedo, matar para atemorizar. Entonces, a partir de allí podemos encontrar hilos explicativos de quiénes y por qué se realizó de esta manera. Usted hablaba de un narcopolítico. También, de hecho, en esa foto, el tipo que llegó junto a ellos después es hijo de un político de la zona que hoy está en campaña, ¿verdad? Entonces, esas mezclas son mezclado muy... que hasta tiene... hoy, que hasta hoy sigue esto, y entonces por eso es que tenemos gente en el Parlamento. ¿Recuerdan la lista en el 2014 que se sacó del Parlamento de gente vinculada al narcotráfico? Entonces, o sea, eso tampoco es una novedad. Las designaciones que se hicieron, las grandes infraestructuras que se tienen, entonces todo indica que efectivamente el crimen organizado se inficionó, incluso esto lo dice el mismo Estado paraguayo, en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y narcopolíticos relacionados al PSC. Totalmente, sí. Gracias por la presencia, señores, muy interesante, y les invitamos a posteriori en algún momento retomar la charla. Ojalá Esperemos que sea en un ambiente mucho más calmo que este, ¿verdad? Porque... Ojalá. Que no sea por un hecho de violencia, sino que sea un hecho, sí, a lo mejor... Hay mucho de qué hablar. De alguna resolución justamente de algo que llegue a concluir alguna investigación. Eso es imposible. No Lastimosamente, no va a pasar. No va a pasar. En eso coincido con él. Dale. Pero en el monopolio de la corrupción, no. No, yo tampoco dije eso. Bueno, gracias. Vamos a hacer una pausa nosotros en un ratito.